Hola sujetos del derecho y sean nuevamente bienvenidos a Lega Rebus Aprovecho el Derecho. Mi nombre es Fernando José Abanto Rodríguez y el día de hoy vamos a hablar por fin en el último tema correspondiente a los derechos reales. Estamos hablando de los derechos reales de garantía. Aquí vamos a encontrar figuras jurídicas como por ejemplo la prenda y la hipoteca. Actualmente la prenda y hipoteca se van a diferenciar puesto que la prenda va dirigido a los bienes muebles mientras que la hipoteca va dirigida a los bienes inmuebles. Al menos en la que es el sistema jurídico peruano, la prenda ha sido derogada y es reemplazada por lo que sería la Ley de Garantía Inmobiliaria, que pues también tendría efectos sobre los bienes muebles. Así que vamos a hablar sobre la historia, las características y todo lo que concierne a los derechos reales de garantía en la época romana. Así que no te pierdas este video. Ahora comentaremos brevemente sobre los derechos reales de garantía en Roma. En Roma existió la idea de que el patrimonio del deudor constituye prenda común de los acreedores. La insolvencia de aquel podía tomar ilusorios derechos de los acreedores. Para evitar esta situación se admitió que una deuda pudiera garantizarse, ya por medio de un tercero. Este tendría el carácter de fiador y asumiría el compromiso de cumplir la obligación en caso el deudor principal no pudiera pagar. ¿Qué cosa? La garantía personal, ya que por afectación de una cosa al deudor al cumplimiento de la deuda, esto constituiría lo que sería la garantía real. Entonces vamos a tener en el derecho romano tres tipos de garantías reales: el fideicomiso, la prenda y la hipoteca. Entonces iniciaremos por lo que es el fideicomiso o fiducia. Los medios que originalmente parecieron más aptos para asegurar como garantía real de una relación puramente obligatoria fueron la emancipatio y la in iure accessio, de la cosa destinada a servir de garantía al acreedor, bien contrayendo la obligación de re emancipatio, para cuando a su debido tiempo le hubiese sido satisfecha su obligación. Esta convención se usaba también para otros fines, como por ejemplo para asegurar mejor un depósito, llamada en este caso fiducia. Dado al contrato y al mismo objeto de la prenda, al acreedor le correspondía pues el derecho de vender el objeto si no se cumplía con la obligación y ni siquiera tenía valor alguno el pacto contrario Iuc fiduciam sibi viverende non licea, pero el deudor tenía por su parte la actio fiduciae, mediante la cual podía exigir, mientras la cosa no estuviese vendida, la reemancipación de ella ofreciendo el pago, y después de la venta, el remate del precio que el acreedor hubiese obtenido. Hablando un poco más sobre la fiducia, la actio fiduciae, por lo demás, se extinguía antes de la venta en el caso de la lex commisoria, esto es, cuando se hubiese convenido en el que el acreedor, no satisfecho dentro de cierto tiempo, se quedase con la cosa emancipada en satisfacción de su crédito. La fiducia daba una sólida garantía al acreedor transfiriéndole la propiedad creditaria de la cosa destinada a garantizar su crédito y asegurándole contra cualquier concurso de otros acreedores. Mas era excesivamente gravosa para el deudor, quien perdía el disfrute de la cosa y tampoco quedaba bastante asegurado con la actio fiduciae, que es la acción personal, contra la enajenación posible. Esto quiere decir que el acreedor podía venderlo y pues la actio fiduciae no le garantizaba que podía conservar la cosa. Finalmente, solo podrían ser aplicables a las cosas capaces de ser cedidas por la in iure o la emancipatio. Ya desarrollada la fiducia, ahora pasaremos a la siguiente garantía real. Estamos hablando de la prenda. Mientras que la fiducia daba al acreedor un poder jurídico sobre la cosa cedida en garantía del crédito, la prenda no le cedía más que el poder de hecho sobre ella. El acreedor, a quien se ignorase una cosa del deudor, adquiría solamente la posesión de la misma, y de esta relación surgía
no ya de un acto solamente de la emancipatio o de la in iure accessio, sino de un simple contracto iuris gentium, que se perfeccionaba mediante la entrega de la cosa y se fundaba la actio pignoracticia. La prenda no pudo más aparecer sino después de que se desarrolló la protección posesoria, sobre la cual descansa la garantía del acreedor, y probablemente se introdujo en las relaciones voluntarias de los particulares, a imitación de la prenda judicial o pretoriana. Entendiendo esto, podemos mencionar que la prenda contraída en este modo era mucho más sencilla que la fiducia en cuanto al modo y a la forma de constitución, pero lejos de remediar otros inconvenientes antes dichos, aún provocaba otros nuevos, por lo cual en algunos casos resultaba mucho más defectuosa, y en efecto, el acreedor quedaba asegurado contra la enajenación de las cosas muebles por parte del deudor, mas no así contra los inmuebles, que también podían ser emancipados por el que no tuviese la posesión. Además, la cosa y el uso quedaban sustraídos del deudor. Asimismo, aun cuando existiese la convención pignorae distraendo entre el acreedor y el deudor, aquel no podía transferir al adquiriente más que la posesión y la posibilidad del usucapio. Inconvenientemente, más tarde se desarrolló un remedio con la introducción de la publicana in re actio. Finalmente, la prenda, que se extendía a los peregrinos y a los fundos provinciales, no se aplicaba más que a las cosas corporales. Todos estos inconvenientes se remediaron cuando en el derecho romano se adoptó la institución extranjera de la hipoteca. Y es por eso que ahora pasaremos a hablar de la siguiente garantía real correspondiendo a la hipoteca. El antecedente romano de la hipoteca suele verse en la convención celebrada entre el acreedor y el arrendatario de una finca rústica sobre los instrumentos y objetos introducidos por el arrendatario en la finca, para atender su cultivo, su ganado, los esclavos, etc. Estos correspondían como garantía del pago de la renta. Se le otorgaba al arrendador un interdicto, el interdicto Sabianum, para pedir la posesión de los bienes en caso sea necesario. Este interdicto solo podía dirigirse al arrendatario, pero después se permitió reclamar al arrendador de todo tercero lo arrendado. Asimismo, tenemos que hacer mención que la hipoteca era un derecho real constituido sobre una cosa mueble o inmueble para garantizar el pago de una deuda, lo cual ahora es completamente distinto, pues sabemos nosotros que la hipoteca es destinada únicamente a los bienes inmuebles. Ahora vamos a diferenciar entre prenda e hipoteca. La prenda se diferenciaba de la hipoteca en que la prenda, la posesión del bien puesto en garantía, era transmitida al acreedor pignoraticio en el acto mismo de celebrarse la convención. En tanto, la hipoteca, la cosa quedaba al poder del deudor, no pasaba la posesión a poder del acreedor hipotecario. Entonces, bajo esa misma línea, podemos entender que el derecho real de hipoteca alcanza el más alto nivel entre las garantías reales de que podía valerse el acreedor para asegurar el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Los sujetos de la relación obligacional encuentran en la hipoteca sus intereses perfectamente conciliados, porque el acreedor hipotecario no adquiere ni la propiedad ni la posesión de la cosa, pero sí un derecho que le permitirá oportunamente, cuando su crédito no sea satisfecho, entrar en la posesión del bien cualquiera que sea la persona que lo detente, para lograr con él la cancelación de la deuda, mientras que el deudor conservará la posesión sobre la cosa hasta que la deuda quede extinguida, pudiendo afectarla para garantizar a otros acreedores con nuevas hipotecas. Pasaremos ahora a mencionar las características de la hipoteca. Y como una característica principal podemos hacer mención que es un derecho real, pues se ejerce de una persona a una cosa, es decir, del acreedor hipotecario al inmueble hipotecado. Asimismo, debe ser constituido sobre una cosa ajena. Es accesoria, pues se contrae en seguridad de otra obligación principal.
Es una garantía, pues asegura el pago de una deuda de cualquier naturaleza, sea civil o natural, pura o simple, a término o condicional y hasta futura. Es indivisible, en el sentido de que el pago parcial de la deuda no extingue parcialmente la hipoteca, por lo contrario, esta subsiste toda hasta la total cancelación de las deudas. También posee la transimibilidad, pues el acreedor hipotecario podrá transferirla tanto por actos intervivos como la disposición de la última voluntad. Entonces, ahora pasaremos a hablar con respecto al objeto y constitución del derecho de hipoteca. El objeto de la hipoteca podía ser todos los bienes que podían venderse, sean muebles o inmuebles, y la gran mayoría de los bienes incorporables como los derechos. En los orígenes solo pudo constituirse la hipoteca sobre las cosas corporables, muebles o inmuebles, pero se llegó a admitir que pudiera tener como objeto a las cosas incorporales, como los usufrutos, las servidumbres y la superficie. Incluso estuvo permitido prendar un crédito y el mismo derecho de hipoteca. También la hipoteca podía recaer sobre la universalidad de las cosas de un rebaño y sobre la totalidad de un patrimonio, lo conocido como hipoteca general. Había formas de constitución de la hipoteca. Aquí vamos a mencionar a tres. La primera es la convencional, o por acuerdo expreso de las partes, que fue el medio más idóneo para constituir la hipoteca. El acto voluntario podía materializarse en un simple pacto, sin formalidad alguna y sin la exigencia de la tradición. También estaba la constitución por resolución judicial. Por disposición del magistrado, la hipoteca o prenda se constituía en el caso de que se fundase a pronunciamiento de una sentencia. En el derecho justiniano, también la missio in possessione fue considerada como hipoteca judicial, según los principios de la ejecución forzosa. Finalmente, también encontramos la constitución por disposición de la ley. Antes de la hipoteca legal o tácita, según las fuentes, se constituía sobre objetos concretos, el arrendador de un predio rústico sobre los frutos que éste produzca, la del pupilo sobre una cosa comprada con su dinero por el tutor o un tercero, la hipoteca que el Estado tiene sobre todos los bienes de los contribuyentes por el pago de los impuestos, la de la mujer sobre los bienes del marido en garantía por la restitución de la dote, la hipoteca que gravaba una cosa a favor de quien había dado dinero para su conservación o mejora. Ahora pasaremos a mencionar los efectos de la hipoteca. El deudor conserva los más amplios poderes sobre la cosa afectada en garantía. En su carácter de propietario y a la vez de poseedor del bien hipotecado, está autorizado para percibir los frutos naturales o civiles que la cosa produjera, reivindicarla contra terceros, gravarla con servidumbres y otras hipotecas hasta enajenarla, a condición de no violar los derechos del acreedor. Asimismo, podemos mencionar que, satisfecha la obligación, el deudor podía interponer la actio pignoraticia in persona, cuando, estando la cosa en poder del arrendador, se negara éste a restituirla. Asimismo, no prosperaba la acción si el arrendador ejercitaba un derecho de retención, hasta tanto se le cancelaran otros créditos no garantizados con hipoteca. Pero también tenemos que mencionar los derechos y facultades del acreedor. Y aquí viene un derecho muy importante, el derecho de persecución, que se puede ejercitar contra cualquier detentador de la cosa hipotecada. La actio hipotecaria o quasi sabiana para hacerse poner en posesión de ella. Luego está el derecho de venta. Si se tiene la posesión de la cosa o se la ha obtenido ejercitando la acción hipotecaria, ante el incumplimiento de la obligación hipotecaria, el acreedor está facultado para vender la cosa, después de que se notificase 3 veces al deudor, sin que éste se allane a pagar lo que debe. Posteriormente encontramos lo que es el derecho de preferencia, o derecho a pagarse con el precio de la venta con preferencia a otros acreedores comunes, desprovistos de garantía hipotecaria. Mencionando otros derechos y facultades, hay que hacer mención que vendido el bien ya directamente o con la intervención de la autoridad, si el precio alcanzaba para pagar el crédito, este se extinguía
Caso contrario, subsistía en cuanto a la diferencia que quedaba sin cubrir. Si el precio superaba el crédito, el excedente de la hipoteca debía ser entregado al deudor. Cuando el acreedor hipotecario no encontraba comprador, podía solicitar al emperador que se le adjudicara a su justo precio. Pero la cosa no pasaba a su propiedad sino después de haber transcurrido 2 años, lapso durante el cual el deudor tenía derecho a rescatarla pagando lo adeudado. La hipoteca no autorizaba al acreedor hipotecario a usar la cosa, bajo la pena de cometer hurto. Sin embargo, si el objeto hipotecado producía frutos, cabía convenir en que el acreedor los percibiera, aplicándolos al pago de los intereses de crédito garantizado. Tal convenio recibía el nombre de anticresis. Para finalizar el video, hablaremos con respecto a la extinción de la hipoteca, es decir, poner fin a esta garantía real. Una de ellas es la extinción de la obligación garantizada como la hipoteca, por tener un carácter accesorio. Esto quiere decir, una vez pagada mi deuda que tengo contra mi acreedor, la hipoteca se va a extinguir, porque en sí era un fin de garantizar este pago, pero al pagarlo, este desaparece. Luego estaría la pérdida o destrucción de la cosa por exclusión del comercio, es decir, que esta cosa ya no podría ser comerciada. También está por confusión, en este caso es una reunión en cabeza de una misma persona de las cualidades de deudor y acreedor hipotecario. Pasando también encontramos la renuncia expresa o tácita del acreedor, si deja enajenar o gravar con una nueva hipoteca la cosa, sin hacer reserva de sus derechos. Finalmente encontramos por prescripción. En el caso de la hipoteca, si el arrendador hipotecario no ejercía su derecho, ese se extinguía en el plazo de 40 años, contados a partir del primer momento en que pudo hacerlo. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el contenido y los temas tratados a lo largo del video. Nos vemos en la próxima. Solamente les pido que se suscriban, le den like y compartan con tus amigos si quieres seguir aprendiendo más sobre el derecho romano. Nos vemos hasta la próxima.